Jean-Bertrand Aristide, el carismático ex sacerdote y ex presidente de la República de Haití. ¿Alguna vez te has hecho la sencilla pregunta de por qué, a pesar de todas las críticas negativas sobre él, Aristide sigue siendo una figura influyente e importante en la vida política de Haití? ¿O te has preguntado por qué hay alguna gente que lo odia y al mismo tiempo existen tantas personas que lo siguen admirando? ¿O por qué aún sigue inspirando a cientos de miles de personas hoy en día? Quédate alerta, porque has llegado a tu espacio favorito, tu canal, Vidas en Abundancia. Pocas figuras en la historia moderna inspiran un debate tan apasionado como Jean-Bertrand Aristide, un defensor de los pobres, un sacerdote revolucionario, el primer presidente democráticamente elegido de la República de Haití, después del régimen de Duvalier. La vida y la carrera de Aristide son un estudio de contrastes. Acompáñenme mientras viajamos al corazón de la política haitiana, explorando las fuerzas que moldearon el ascenso y la caída de Aristide, y el impacto duradero que ha tenido en esta nación caribeña. Desde el punto de vista numerológico, la carta natal de Aristide muestra que es galardonado con un número maestro 22 en el aspecto del propósito de vida. Para los que no saben mucho sobre la numerología, junto el 11 y el 33, el número maestro 22 es uno de los 3 poderosos números maestros de la numerología. Se les llama números maestros porque emanan un poder e influencia especialmente poderosos. El número maestro 22 es un camino de vida que favorece proyectos de alto nivel y a gran escala. A veces se refiere a una comunidad, a una nación o incluso al mundo. El número maestro 22 simboliza una inteligencia superior y el interés universal. Implica una actividad desbordante. Hay un gran deseo de construir para los demás en la base de este número maestro. Las cualidades del número maestro 22 son gran humanismo, capacidad de realizar grandes proyectos, la capacidad de realizar concretamente ambiciones a veces utópicas, poder superior, intuición, presentimientos, originalidad, misticismo, audacia, determinación, energía, gran magnetismo. En definitiva, cualidades excepcionales. Como ejemplos de poseedores de números maestros entre las figuras públicas, tenemos al actual presidente electo de los Estados Unidos, Donald John Trump, poseedor de un número maestro 22 a nivel del propósito de vida. También tenemos al excepcional físico alemán Albert Einstein, que fue galardonado con los 3 números maestros al mismo tiempo, un número maestro 22 a nivel del yo activo, un número maestro 11 a nivel del aspecto profesional y un número maestro 33 a nivel del propósito de vida. También tenemos al actor y músico canadiense Keanu Charles Reeves, poseedor de un número maestro 22 a nivel del propósito de vida y otro número maestro 11 a nivel de la herencia. Como verás, los poseedores de números maestros generalmente son personas excepcionales e influyentes, que son llamadas a una misión especial. Personas cuyos legados afectan a grandes números de personas, ya sea una comunidad, un país o toda la humanidad. Ahora volviendo al tema con el expresidente Aristide. En el aspecto del yo activo, Aristide es poseedor de un número 4, lo cual habla de su espíritu inventivo, su valentía, su ingeniosidad, su rigor, su firmeza, su perseverancia, su lado práctico, trabajador y eficiente, y también de un gran sentido de organización y de administración. En el aspecto de la herencia, Aristide posee otro número 4, lo cual reafirma todo lo anteriormente dicho, pero de manera más profunda y enraizada, ya que es el componente genético de la personalidad transmitido por el progenitor. Cabe destacar que la influencia de un número 4 en estos 2 aspectos claves, sumado a la presencia de un camino de vida influenciado por un número maestro 22, es decir, un 4, en una vibración superior, constituye otro aspecto excepcional, poderoso y carismático del presidente Jean-Bertrand Aristide. En el aspecto del yo íntimo, Aristide posee un número 9, lo cual es sinónimo de servicio, y le confiere un carácter idealista, humanista, un espíritu de sacrificio, el olvido de sí mismo en beneficio de una causa y en beneficio de los demás, buen instructor por naturaleza, filántropo, etc. Entonces, si Aristide tenía tantas cualidades excepcionales, un futuro tan prometedor,
y una disposición tan firme de hacer de Haití una nación mejor. ¿Por qué había tanta gente que tenía una idea tan equivocada sobre él? Mucho antes de que el mundo supiera su nombre, Jean-Bertrand Aristide era una voz para los que no la tenían en los barrios pobres de Puerto Príncipe. Ordenado como sacerdote católico en 1982, los sermones de Aristide estaban lejos de ser tradicionales. Hablaba en contra de las injusticias que enfrentaban los pobres de Haití, criticando la corrupción y la opresión que se habían convertido en sinónimo de la élite gobernante. El mensaje de Aristide resonó profundamente en las masas empobrecidas, que vieron en él un faro de esperanza. En 1985 fundó el movimiento La Balaz, una organización política de base que luego se convertiría en el partido político Famille La Balaz. Jean-Bertrand Aristide se había convertido en un símbolo de resistencia, una voz para los que no la tenían y una poderosa fuerza de cambio en Haití. 1990 marcó un momento decisivo en la historia de Haití. Después de décadas de dictaduras brutales, la nación isleña celebró sus primeras elecciones democráticas. Y la elección del pueblo fue innegable, el presidente Jean-Bertrand Aristide. La victoria de Aristide fue nada menos que un terremoto político, capturando casi el 70% de los votos. El mundo observó con asombro cómo este carismático sacerdote prestaba juramento, convirtiéndose en el primer presidente democráticamente elegido de Haití. El escenario estaba listo para un choque de ideologías, una batalla entre lo viejo y lo nuevo, entre la élite arraigada y las aspiraciones de un pueblo que anhelaba un futuro mejor. Aristide no perdió tiempo en intentar cumplir sus promesas de justicia social e igualdad económica. Aumentó los fondos para las escuelas, construyó nuevas aulas e hizo que la educación primaria fuera gratuita y obligatoria. También abordó la atención médica, ampliando el acceso a los servicios médicos, particularmente en las zonas rurales que habían sido descuidadas durante mucho tiempo. Las políticas económicas de Aristide se centraron en aumentar el salario mínimo, proporcionar subsidios para bienes esenciales y crear empleos a través de programas de obras públicas. Estas reformas ambiciosas, aunque eficientes, se encontraron con una feroz resistencia de la élite adinerada, que veía cómo se desafiaba su poder y sus privilegios. El escenario estaba listo para un enfrentamiento, un choque entre quienes se beneficiaban del statu quo y quienes se atrevían a soñar con un Haití más justo y equitativo. Los esfuerzos de Aristide por redistribuir la riqueza y el poder no le sentaron bien a la élite arraigada de Haití, que, durante mucho tiempo, se habían beneficiado de un sistema que mantenía a la gran mayoría de los haitianos empobrecidos y sin poder. La élite adinerada, muchos de los cuales controlaban vastos imperios empresariales, usó su influencia para socavar el gobierno de Aristide. Retiraron sus inversiones, cerraron negocios y utilizaron su control sobre los medios de comunicación para lanzar una implacable campaña de desprestigio contra Aristide. La retórica encendida de Aristide y su compromiso inquebrantable con la justicia social alienaron aún más a la élite. Se trazaron las líneas, se estaban formando las líneas de batalla, y la frágil paz que había seguido a las elecciones comenzó a desmoronarse bajo el peso de décadas de desigualdad y resentimiento. El golpe de Estado. Las tensiones latentes finalmente estallaron en septiembre de 1991, apenas 7 meses después de la presidencia de Aristide. Una facción del ejército haitiano, con el respaldo de la élite, lanzó un violento golpe de Estado. Aristide fue depuesto el 29 de septiembre de 1991. Su vida solo fue salvada gracias a la fidelidad de guardaespaldas cercanos a él. De conformidad con los requisitos del artículo 149 de la Constitución, el juez del Tribunal Superior, Joseph Neret, fue instalado como presidente provisional para ejercer hasta que se celebraran elecciones dentro de los 90 días siguientes a la supuesta renuncia de Aristide. El gobierno democráticamente elegido fue derrocado y un brutal régimen militar tomó el control del país. Las esperanzas y los sueños de millones de haitianos fueron aplastados bajo el peso de los tanques y el poder militar. Aristide, ahora en el exilio, se convirtió en un poderoso símbolo de resistencia, reuniendo apoyo internacional para su restitución y condenando la brutalidad del régimen militar.
La relación de Aristide con la comunidad internacional, particularmente con Estados Unidos, fue compleja y a menudo estuvo llena de tensión. Si bien inicialmente apoyó su presidencia, las inclinaciones izquierdistas de Aristide y sus críticas vocales a la política exterior estadounidense en la región crearon fricción. El golpe de Estado de 1991 complicó aún más las cosas. Tras las grandes manifestaciones de expatriados haitianos en apoyo de Aristide, en las que se instaba a Bill Clinton a cumplir su promesa electoral de devolver a Aristide a Haití, quien había asumido el poder el 20 de enero del 1993. En 1994, bajo la presidencia de Bill Clinton, Estados Unidos lideró una intervención multinacional en Haití, desplegando tropas en la península con el objetivo de restaurar la democracia y eliminar el régimen militar. A Aristide se le permitió regresar a Haití y completar su mandato, pero la intervención vino con condiciones. Fue presionado para adoptar políticas económicas neoliberales y distanciarse de algunos de sus partidarios más radicales. A pesar de las esperanzas de un nuevo comienzo, el segundo mandato de Aristide estuvo plagado de controversias y acusaciones de autoritarismo. Enfrentó crecientes críticas por su manejo de la economía, sus tendencias cada vez más autocráticas y su presunta participación en abusos contra los derechos humanos. Los críticos de Aristide lo acusaron de consolidar el poder, reprimir la disidencia y usar la violencia y la intimidación contra sus oponentes políticos. También se habló de la corrupción de algunos en la cercanía del presidente, que se convirtió en una gran preocupación durante el segundo mandato de Aristide. Para 2004, Haití estaba una vez más al borde del caos. Estallaron protestas anti-Aristide en todo el país, exigiendo su renuncia. A pesar de las controversias y el desafortunado final de su presidencia, Jean-Bertrand Aristide sigue siendo una figura compleja y significativa en la historia de Haití. Para muchos haitianos, especialmente los pobres y marginados, y también muchos intelectuales, sigue siendo un símbolo de esperanza, convicción firme y rechazo al imperialismo estadounidense. Un líder que se atrevió a desafiar el statu quo y luchar por los derechos de todos. Su legado está inextricablemente ligado a la lucha por la democracia y la justicia social en Haití, una lucha que continúa hasta el día de hoy. Los partidarios de Aristide argumentan que sus defectos fueron superados por su compromiso con los pobres y sus esfuerzos por mejorar sus vidas. Y sobre todo, su firme convicción a pesar de las presiones internas y externas. El legado de Aristide es un recordatorio de las complejidades de la política haitiana. El legado perdurable que inspira igualdad, valentía y justicia social, y los desafíos de construir una sociedad justa y democrática en un país plagado de pobreza, corrupción e intervención extranjera. Los logros de Aristide. Durante las sucesivas administraciones de Lavalas, Jean-Bertrand Aristide y René Préval construyeron 195 nuevas escuelas primarias y 104 escuelas secundarias. Antes de la elección de Aristide en 1990, había solo 34 escuelas secundarias en todo el país. En 1996, Aristide recibió el Premio UNESCO de Educación en Derechos Humanos. Entre otros logros del presidente Aristide se encuentran la creación de una universidad de neurociencia e investigación que forman cientos de profesionales, creación de muchos empleos, etc. En el ámbito de la salud, a pesar de operar bajo un embargo de ayuda, la administración Lavalas logró reducir la tasa de mortalidad infantil, así como el porcentaje de recién nacidos con bajo peso. También se estableció un exitoso programa de prevención y tratamiento del SIDA. En 2004, en medio de la escalada de violencia y la presión internacional, Aristide se vio obligado a exiliarse de Haití una vez más. Aristide y sus partidarios sostienen que fue víctima de un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos, obligado a dejar el poder por potencias extranjeras que se oponían a sus políticas progresistas. Aristide pasó varios años en el exilio en Sudáfrica. Después de ser enviado al exilio, a mediados de 2004, Aristide vivió con su familia en una villa del gobierno en Pretoria, Sudáfrica. Aristide se convirtió en investigador honorario de la Universidad de Sudáfrica Aprendió Zulu, y el 25 de abril de 2007 recibió un doctorado en lenguas africanas y en psicología.
Libros publicados por el presidente Aristide. En el año 2000, Aristide publicó el libro Los ojos del corazón, en busca de un camino para los pobres en la era de la globalización. También publicó Aristide, una autobiografía, en 1993, Dignidad, en 1994, Névrose Vétérotestamentaire, en 1994, Todo hombre es un hombre, en 1992, Théologie et politique, en 1992, En la parroquia de los pobres, escritos desde Haití, en 1990. Antes de regresar a Haití en 2011 por segunda vez, aunque se ha mantenido en gran medida fuera del ojo público, su presencia continúa sintiéndose en la política haitiana. Famille Lavalas, el partido político que fundó, sigue siendo una fuerza significativa, aunque se ha visto debilitado por las divisiones internas y la represión política. El legado de Aristide sirve como inspiración y como advertencia, un recordatorio del poder de los movimientos populares para desafiar el statu quo, pero también de la fragilidad de la democracia y los desafíos persistentes que enfrenta Haití. La historia de Jean-Bertrand Aristide es un potente recordatorio de que la lucha por la democracia y la justicia social rara vez es sencilla, a menudo está llena de reveses y traiciones. Si bien el tiempo de Aristide en el poder terminó bajo una nube de controversia, su impacto en Haití es innegable. Encendió una llama de esperanza por una sociedad más justa y equitativa, una llama que continúa ardiendo en los corazones de muchos haitianos hasta el día de hoy. La historia de Jean-Bertrand Aristide está lejos de terminar. Es una historia de esperanza, justicia, resiliencia y la lucha constante por un futuro mejor. Mi estimado amigo, hasta aquí el video de hoy. Recuerda dejarnos tus pensamientos en la caja de los comentarios. Que la luz del Ser Supremo ilumine siempre tu camino. Mi nombre es Patricio y este es tu canal, Vidas en Abundancia. Hasta el próximo video.